Bienvenidos a una edición más de Alemania con acento y a mi invitada ya la ven, está conmigo, es una compañera, es una amiga, es una gran periodista de DW Deutsche Welle, seguramente ustedes la reconocerán por dos razones. La primera porque es la presentadora de un magazine, de un programa especial que se llama Global 3000 y la segunda quizás razón es porque es una de las caras de las noticias de DW Deutsche Welle llamado Journal. Y ahora estás conmigo en Alemania con acento, yo te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempo y que gracias a ti. Claro, y que nos hayas abierto las puertas de tu barrio, de tu vida, un día con vos, alguien que ha vivido tanto tiempo en Alemania, en Berlín y que ha tenido una gran carrera periodística y que la sigue teniendo. Estamos en el barrio de Prenzlauer Berg, que es el barrio donde vos vivís, Ana. ¿Cómo te sentís acá? Muy bien, me encanta vivir aquí. No llevo tanto tiempo, llevo unos añitos viviendo aquí. Es un barrio que se ha transformado muchísimo, sobre todo después de la caída del muro. Viven muchas familias aquí, vive mucha gente alternativa o que dice ser alternativa. ¿Qué es alternativa? Barrio moderno, porque ha cambiado mucho. Bueno, yo creo que alternativa ¿Es un barrio burgués? Puede significar muchas cosas. Yo creo que sí, yo creo que la gente que vive aquí quiere tener un poco esa característica de ser alternativo, pero también puede ser muy burguesa. Viven familias jóvenes modernas, que les gusta comer bien, que les gusta comprar productos de la región, que les gusta una vida a lo mejor quizás un poco más tranquila y que les gustan los edificios bonitos y estamos en un barrio donde realmente las casas son muy bonitas. Estamos en el medio de un mercado que vos nos trajiste especialmente porque es algo que también atrae a muchísima gente, no solamente a los que viven aquí, sino también trae a turismo. ¿Dónde estamos? A ver, ubicanos. Yo creo que he querido traer al televidente aquí porque es un mercado muy alemán, porque es muy alemán eso de vivir de manera ecológica, ser consciente con el medio ambiente. Es un barrio que los jueves solo vende productos y comida ecológica y muchos alemanes prestan mucha atención a eso y compran productos ecológicos. ¿Qué significa eso? Productos que son de la región, de Berlín o de sus alrededores. O sea que estamos en un mercado donde los productos vienen de la región, de los alrededores, donde hay productos orgánicos. Todo eso es relativamente caro. Un tomate orgánico, sí. ¿Sabe diferente que un tomate cualquiera que nosotros podemos comprar en un supermercado, por ejemplo? Yo creo que a veces sí, yo creo que realmente a veces sí. Lo que yo sí te puedo decir que sabe diferente es, por ejemplo, la gallina. Y a veces aquí la compro el pollo para hacerme un pollo al horno y yo creo que sí sabe diferente de cualquier gallina que haya estado a lo mejor en una jaula. Los huevos también son diferentes, son más caros. Y la gente le merece la pena pagar ese dinero un poquito de más para comprarse un producto que es un poco mejor. A mí me gusta comprarlos, pero no solo. O sea, me parece también que... mi próxima pregunta, sí. ¿Cómo se ve reflejada esta cultura orgánica, del respeto a la naturaleza, del respeto al medio ambiente, que es tan típico del europeo nórdico, del alemán, sobre todo en tu casa? Alemán. En tu casa, ¿cómo se ve reflejado todo lo que es orgánico? Mira, acá estamos, miren, sí, miren. Sí. Todo esto es orgánico, señores, todo esto es regional. Las manzanas mucho más pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, que una manzana normal, y esto le encanta al alemán, y esta manzana estoy convencida que viene de aquí cerca de alguna región de Brandeburgo. Y probablemente también sabrá mejor, lo que pasa que creo que cada extremo es malo. Creo que también uno se puede alimentar de forma orgánica, comprando productos ecológicos, pero que no solo tiene por qué ser así. Pero me gusta comprarlos sobre todo no desde el punto de vista ecológico, sino porque está aquí al lado y no ha tenido que tomar un avión y viajar 20.000 kilómetros, que eso sí que es malo para la región. Los zapallitos largos que no se ven, por ejemplo, en Argentina, te diría que estos son unos zapallitos. No, es que no hay directamente, tenemos otro tipo de zapallitos. Yo lo llamo bubango. Miren, pero bubango. En Canarias se llama bubango, creo. Debe ser cubano, dominicano, ahí tenés un nombre diferente. En la península se llama calabacín. Bueno, pero sí, es un mercado al que me gusta venir y que creo que es muy característico para este barrio de Prenzlauer Berg. Muchos latinoamericanos que en estos momentos nos están viendo, por supuesto, habrán tenido la gran posibilidad o han tenido quizás la suerte de visitar alguno de estos mercados tan famosos que hay en España, en Madrid, la Boquería en Barcelona. Me encanta la Boquería en Barcelona. La gente es tan amable como en España que te tiran comida y dice, pero pruebe usted, pruebe usted. ¿Se puede españolarizar un poco esta gente? Bueno, yo creo que nos metemos ahí en clichés en los que no me quiero meter. Yo creo que en todo... Ella no quiere, pero yo quiero. No, hay que ser simpática. Vamos a ver, en todos los lugares del mundo hay gente antipática y simpática. Creo que en Berlín cuesta un poco encontrarte
personas impresionantemente amables. Yo creo que en España también a veces la gente va con prisa y no tiene ganas de atenderte, o sea que yo creo que en todos lados es un poco así. Quizás contarle también un poco a nuestros televidentes de que este barrio se ha transformado, no sabemos, yo no sé bien por qué, por ahí me lo puedes explicar, uno de los barrios más famosos en Europa, pero ¿por qué? Por la gran cantidad de niños que hay hoy en día y porque, por ejemplo, tenemos un supermercado vegano, el más grande de toda Europa está en este barrio donde vos vivís. ¿Qué nos dice de la gente? Vamos a ver, primero hay que ir un poco atrás en la historia porque era un barrio obrero era un barrio obrero y se convirtió, ya te digo, después de la caída del muro empezó a transformarse y se ha convertido en un barrio como dices tú. También hay muchos niños y muchas familias, también hay muchos artistas, hay muchos intelectuales, no solo muchas familias. Muchísimas gracias, nos están dando la bienvenida aquí a Berlín. Digamos, hagamos ¿Ves que hay gente Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Appetit, que sería buen provecho. Mira. Muchísimas gracias. De nada. ¿Hablan español? Es un barrio cosmopolita, como vemos, se hablan muchos idiomas. Habla español, señores. O sea que yo creo que... Ana, la próxima vez no te traigo. Voy a ver. Sí. No, yo creo que realmente es un barrio que se mueve mucho, tiene mucho movimiento, lo hemos visto. También vive mucha gente extranjera, naturalmente no tanto como en barrios como en Kreuzberg. ¿Te reconocen en la calle, Ana, con toda la trayectoria periodística que tenés? Que ya vamos a hablar en el próximo café. Ya nos vamos a sentar tranquilos en un café como para poder hablar un poco más en profundidad. Una cafetería que yo suelo frecuentar aquí en el barrio, que es muy típica. Sí. ¿Te reconocen, Ana? Decí la verdad. Mira, un poquillo. No, porque trabajando en la Deutsche Welle se nos ve en América Latina. Pero vos tenés otro... Sí, tengo otro programa en Sajonia, que ya luego les cuento, pero me reconocen donde se emite ese programa y no tanto en Berlín. Está bien. Pero está muy bien eso, está muy bien pasar desapercibido, es una de las cosas que más me gusta de Berlín. Bueno, Ana, nos vamos a tomar un café tranquilas y a averiguar un poco más. Bueno, yo te conozco, ya les dije, es una amiga, es una gran compañera, pero para ustedes, porque realmente tiene una vida bastante interesante y es un gran ejemplo, es un gran ejemplo de esta bilingüalidad y esta diversidad que nos ofrece Alemania hoy en día, desde el punto de vista profesional y humano. Gracias, Pía. Vamos, claro. Continuamos en Alemania con acento, con mi invitada hoy aquí que se llama Ana Plasencia y seguramente ustedes la reconocerán porque bueno, tiene dos programas aquí en Deutsche Welle, tiene un programa que se llama Global 3000 y tiene otro programa que son las noticias aquí en la DW Deutsche Welle y hoy encantadísima naturalmente de tenerla acá sentada con tranquilidad en Alemania con acento después de haber paseado un poquitito por lo que son este barrio emblemático aquí en la ciudad de Berlín. Hemos decidido descansar un poquitito en este café. Ana, ¿por qué elegiste este rincón del barrio? Bueno, creo que en especial esta cafetería es una cafetería muy típica del barrio Prenzlauer Berg, donde vivo yo, que eso ya lo saben. Me gusta venir aquí, sobre todo en invierno, porque para beberse un buen té cuando hace frío, entras dentro, te puedes beber un buen té, te comes un buen pedazo de torta, que son muy típicas aquí y especialmente en esta cafetería están muy buenas. Y sobre todo porque esta plaza en la que estamos se llama Plaza Kollwitz, es una plaza emblemática un poco del barrio y aquí se mueve mucho y está muy bien. ¿Cuánto hace que vivís acá? Porque yo ya paré de contar conmigo y creo que también contigo. ¿En Alemania, en Berlín? En Berlín. Bueno, en Berlín es el tiempo que vivo en Alemania, porque en cuanto me vine en el 92 empecé a vivir en Berlín y no he cambiado de ciudad y fue en el 92 hace más de 20 años. Más de 20 años. ¿Volverías a elegir este lugar? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Para eso estamos, Ana. Definitivamente sí, creo que sí. Lo que no sé es si realmente
¿Volverías a emigrar a Alemania? Sí, lo que no sé es si realmente me hubiese quedado tanto tiempo. Si a lo mejor realmente hubiese estado bien también tomar la decisión de volver a tu tierra, porque cuanto más tiempo pasas en el extranjero, y eso creo que lo sabes tú muy bien, más te cuesta luego volver a tu tierra. Pero sí volvería a tomar la decisión de venirme a vivir aquí. Pero has hecho muchísimas cosas en estos más de 20 años, cosas realmente muy, pero muy importantes dentro de lo que son presentadoras que no son de habla hispana. Vos yo podría decir que hablas obviamente perfecto el inglés, perfecto el alemán. Entonces tenés la posibilidad también de haber trabajado en estos dos idiomas. Aparte de la Deutsche Welle, ¿qué son esas experiencias que te quedan laborales que decís realmente valió la pena? Porque yo no sé si lo hubiera hecho esto en mi tierra. De todas maneras, yo no creo que hable perfectamente el alemán. Hablo muy bien el alemán porque estuve en un colegio alemán y porque llevo 20 años viviendo en Alemania. Y eso creo que lo sabes tú también. Uno pasa mucho tiempo aquí, pero siempre falta ese pequeño porcentaje para realmente controlar el idioma perfectamente. Pero creo que lo hablo lo suficientemente bien como para, en un momento dado, lanzarme a trabajar en el mercado de la televisión también en alemán, y es lo que hice. Bei uns geht es Hotelsterne. Sie sagen dem Gast, was von einem Hotel erwarten darf. ¿Es das wirklich so? Esas experiencias, ¿cuáles son las que te quedan? Porque hiciste muchísimo. Bueno, estoy trabajando ahora para otro canal de televisión público alemán que se llama el Mitteldeutscher Rundfunk, MDR, ahí tengo un programa en alemán. Ese programa lo tengo hace aproximadamente 5 años y luego me ha gustado... ¿De qué hablas en ese programa? Para un poco contarlos a los latinoamericanos cómo es trabajar en un medio que no sea la Deutsche Welle, donde nosotros estamos enfocadísimos para lo que es América Latina. ¿Qué temas tratás en la televisión pública alemana siendo hispanohablante? Bueno, no tiene nada que ver con la Deutsche Welle, naturalmente, porque es un canal regional alemán, el MDR. Sobre todo tiene a sus televidentes en Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia, que está al este de Alemania, y es un programa de atención al consumidor. Y todo lo que tiene que ver con problemas que pueda tener un consumidor, también lo que son las jubilaciones, un programa muy centrado en lo que es el consumidor del este de Alemania, de la región para la que emitimos. O sea, no tiene nada que ver con ese punto internacional y esos asuntos bilaterales que tenemos con América Latina. Bueno, pero algo que tiene que ver con un público sumamente internacional y con glamour, con cine, hasta te diría con fiestas y grandes luces y cámaras, es la Berlinale, que es el festival de cine, uno de los internacional más importantes de Europa, diría yo, donde vos durante muchísimos años has presentado galas enteras, has tenido contacto con muchísima gente. ¿Recordás de alguien? A ver... Claro que recuerdo, la verdad que ha sido una experiencia que fuera de la televisión me ha gustado mucho, porque es otra cosa, tienes el contacto con el público. He presentado las películas que salían a estreno en el Palacio de la Berlinale. ¿Cómo te eligen? ¿Cómo llegas ahí? Hice un casting. Creo que mandé un currículum o en ese momento una compañera con la que yo trabajaba mandó un currículum a la Berlinale porque conocía a Dieter Kostli, que es el director del festival. Entonces, al principio no me llamaron, luego me llamaron, hice un casting. Y bueno, pero ¿qué es eso especial que tenés que te vuelven a llamar y te vuelven a llamar? La queremos a Ana, la queremos a Ana. ¿Cómo lo descifrás en palabras? No, pero por ahí ese pequeño del no hablar perfecto, ese pequeño de tener ese charme, ese pequeño acento, pero igual dominar todo lo que es la cultura alemana. Yo creo que es un punto importante. Yo creo que lo más importante es primero que les gusta que a lo mejor el aspecto no sea enteramente alemán, que aún así pues hablo bastante bien alemán, tengo el español, también hablo un poquito de italiano, el inglés no es tan perfecto como tú crees, pero bueno, me defiendo de alguna manera y la verdad que ha sido una experiencia bonita trabajar en la Berlinale. He visto a mucha gente famosa, a muchos actores como Kevin Spacey, que lo he tenido en el escenario, Antonio Banderas, Ben Stiller, Robert Pattinson, o sea, la verdad que ha sido una experiencia bonita, pero eso no significa que más especial que la que haya podido tener en Deutsche Welle. Está bien, ya vamos a hablar de la Deutsche Welle porque yo les digo a ustedes, señores televidentes que nos están viendo del otro lado del continente, que las vamos a llevar a Deutsche Welle y les vamos a mostrar cómo se hacen las noticias. Vamos a hacer un reportaje de lo que es detrás del jornal, detrás de las noticias de Deutsche Welle, y ella nos va a explicar dentro de un rato muy bien cómo es trabajar en un medio alemán con un puente al internacionalismo y a América Latina. Y hablando de América Latina, ¿tenés un estilo alatinado? Bueno, cuando hablo en televisión yo creo que... conocés a los latinos, vos sos española, ¿no? De Canarias. Sí, pero creo que tengo mucho más latino que lo que pueda tener un madrileño o un catalán de latino. ¿Por qué? Porque Canarias realmente fue ese paso, ¿no?
hacia las ambas orillas del Atlántico, hacia América. Todas las expediciones que salían de Canarias en la época de la conquista, en el siglo XV, salían hacia América, pasaban por Canarias, y yo creo que por eso ustedes en realidad tienen mucho de canario, y nosotros los canarios tenemos mucho de latino. No hago nada especial, yo creo que el acento ya de por sí es muy parecido, me han dicho, al acento cubano, al de Venezuela. Pero bueno, pero vos tenés esa diferencia, o sea, vos podés ver esa diferencia entre lo que es España y América Latina. ¿Qué parte de América Latina la tenés en Canarias? ¿Qué parte de América Latina la tenés en Tenerife? ¿Es la gastronomía, el acento, la comida? Por supuesto, porque hubo mucha mezcla, ¿no? En esa época de la conquista hubo mucha mezcla de cosas que se producían en Canarias, fueron a parar a Latinoamérica y viceversa cuando volvían de esos viajes. Entonces yo creo que un plátano frito, yo no lo sé si lo comen en Argentina. Nosotros no hablamos ni de plátano, ni menos plátano frito, bueno, banana, pero claro, nosotros no somos tan tropicales como ustedes los canarios, que están tan cerca de Pero yo creo que en Cuba, por ejemplo, se come una banana frita, no lo sé exactamente, pero son cosas que en la península, en España, no son tan típicas. Frijoles, el típico arroz cubano, que lo llamamos nosotros así. Creo que tenemos en Canarias. Mucho. Sí. Hay muchas especialidades que compartimos y que están más cerca de América Latina que de España. O sea lo que es la tú península. como alguien que nació en Tenerife, con un cubano y con un dominicano, ya tengo en casa. En común tenemos mucho el acento. Yo creo que los canarios también somos mucho más salseros que los españoles. Claro que sí, nos tienen encanta. Ese tropicalismo que no encuentro en el madrileño. El carnaval de Tenerife, no quiero decir que es muy parecido al de Brasil porque no tiene nada que ver, pero también es un carnaval más zambero, sales a la calle. Sí, yo creo que sí. Desde las Islas Canarias, desde Tenerife también salen muchísimos barcos con refugiados desde África. ¿Es un tema, por ejemplo, entre tus amigos? Pues yo tengo imágenes de Lampedusa. Llegan a Canarias, ¿no? Sí, es un problema que tiene Canarias, por supuesto, como lo tiene también Italia, y es un problema que la Unión Europea... ¿Sí? Dime. No solamente porque Lampedusa y toda la problemática la tenemos muy presente, con imágenes, el Papa yendo a la región, los ilegales, los refugiados, la catástrofe, las historias que están detrás de todo esto, pero las Islas Canarias no la tengo ubicada como un lugar donde también llega mucho, lo que pasa que no está tanto en el centro de la atención pública, pero también llegan muchas barcas con inmigrantes africanos a, por ejemplo, las costas de Fuerteventura, Lanzarote. Lo que pasa que hay que decir que el camino por el Atlántico es más peligroso que lo que es la vía por el Mediterráneo, y por eso llegan más a lo mejor a las costas italianas que a las costas canarias, pero también las autoridades canarias se están viendo un poco superadas por esa situación, porque se ven solas, ¿no? Igual que las autoridades italianas o la de la isla de Lampedusa, Sicilia, se ven un poco solas ante esa situación. Ana, ¿es un tema esto entre tus amigos, los refugiados que llegan? Te pregunto, la cotidianidad de tener, claro, nosotros no lo tenemos de esta parte de Europa, ¿cómo se trata el tema? ¿La juventud le interesa? Uno también terrible lo que te voy a decir, pero uno a veces también se va acostumbrando a estos grandes problemas. Por eso te pregunto, ¿cómo es el día a día? Bueno, no te puedo contar cómo es el día a día en Canarias porque no vivo en Canarias, sino que vivo aquí. Naturalmente es un tema que sobre todo nosotras en las noticias pues lo tenemos mucho. Por eso te pregunto. Y cuando voy a Canarias, por supuesto que también es tema, pero también es tema ahora en las prospecciones petrolíferas que se están haciendo en aguas de Canarias. También es un tema que está monopolizando un poco la atención pública en Canarias, ¿no? Pero sí, por supuesto, es una realidad, está ahí y se habla. Cuando voy para allá de vacaciones se habla. Pero no te puedo contar el día a día porque mi día a día está aquí en Alemania. Claro. ¿Sos canaria o sos española? Soy española, pero dentro de lo de ser español, soy canaria. Te lo pregunto porque, claro, sí. no creo que conozco país, quizás para explicarles a nuestro público latinoamericano, no conozco país que esté tan enfocado en las regiones como España, por ejemplo. Tenés muchísima gente que te dice, he tenido invitados, que me digan, no me digas española, yo soy catalana, y hay una lucha de independentismo también muy fuerte, no quiero hablar de ese tema. Bueno, pero soy madrileña, soy de León. Que yo creo que Canarias no tiene esa lucha. Y yo, sobre todo, estando en el extranjero, lo que me une, me une mi tierra. Y mi tierra es España y concretamente las Islas Canarias. Me siento española, me siento canaria y también me siento alemana. ¿Es verdad? Sí, por supuesto. Después de 20 años
después de haber nacido en este país, también me siento alemana. Bueno, entonces ahora depende del momento. Claro, por eso te voy a preguntar ahora, ¿cuál es el momento que te sale tu parte alemana, Ana? En el trabajo me sale mi parte alemana. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Las cualidades típicamente alemanas? ¿La disciplina, la concentración? No me quiero meter en clichés, pero creo que cuando tengo que trabajar de manera estructurada, cuando tengo que concentrarme, pues yo creo que sí me sale un poco esa cualidad más alemana, lo que no significa que un español no trabaje con igual de empeño y concentración, no tiene nada que ver. Pero sí creo que tengo una puntualidad bastante alemana, puedo ser bastante disciplinada y perfeccionista. Vuelvo a repetir, también lo son los españoles. Señoras y señores, no saben cómo estuvo, que el control, que el pelo, que el micrófono, pues claro, estamos afuera, estamos grabando especialmente para ustedes fuera del estudio, así que qué mejor que Ana Plasencia, la perfección absoluta para explicarnos. Tan perfeccionista soy, ¿no? Yo creo que sí, bueno, pero pues, ahí está mi parte alemana, ahí está, lo sabe Pía, que me conoce muy bien. La parte española, Ana. La parte española, mi carácter. Soy una persona que se mueve mucho y eso no es muy alemán, sino creo que es más español. ¿Le dirían ustedes sazón? Mi temperamento. Está bien. Como dicen en Alemania, temperament. Uy, suena diferente. No es lo mismo temperamento que... Temperament, sí. ¿Se puede describir? Yo no sé. A ver, explícamelo vos. Yo tengo mi posición frente a, como te conozco a vos, tengo mi posición y también mis clichés frente a lo que sería Tenerife o las Islas Canarias. ¿Cómo es la sociedad allá? Es una sociedad quizás un poco más tradicional, porque es un poco más isleña, las islas tienden a mantener las tradiciones mucho más... Sí, pero no creo que más tradicional que en muchas partes de España, lo que es la península ibérica. O América Latina, ¿no? De hecho, dicen que los canarios somos mucho más abiertos, tenemos una mente, o sea, que somos más, que nos gusta más la fiesta, somos más abiertos, nos encanta hablar con la gente, nos encanta una fiesta, a los españoles también, por supuesto. Yo recuerdo siempre cada vez que vos contás, por ejemplo, los grandes festejos, los bautismos, las bodas, eso en nuestras tierras, en América Latina, se ha perdido un poco, especialmente en las grandes ciudades, a causa de la situación económica que estamos viviendo, que no nos podemos casar con 300, 400, 500 personas, pero esa tradición se sigue manteniendo. Por supuesto. En las Islas Canarias. Por supuesto, pero yo creo que en España un poco también, pero por supuesto que en las Islas Canarias la familia es muy importante. Hay muchísimos niños, que es lo que me encanta de las Islas Canarias, y por supuesto esos niños normalmente son bautizados porque sí, pues. Pero yo creo que esa tradición católica y tan férrea y tal no está tan acentuada como mucha gente cree. Está bien. ¿Y el colegio? Porque vos dijiste al principio de la entrevista, de cuando estábamos sentadas acá, que fuiste a un colegio alemán. Sí. Entonces, la pregunta es, Ana, vos estás viviendo en un barrio que es el emblemático barrio de Prenzlauer Berg, donde hay tantos niños. Acá hay una cantidad de niños en este barrio, parece que todo el mundo han tenido hijos acá. Y vos ves la diferencia entre la educación, de cómo te han educado quizás tus padres y cómo educan los alemanes a sus hijos aquí en este barrio. ¿Cómo te educaron a vos? Bueno, creo que el colegio alemán es una gran oportunidad para alguien que realmente luego quiere salir de su país para estudiar Pero tus padres, ¿por qué eligieron el colegio alemán? ¿Vos tenés una conexión con Alemania? Sí, por supuesto, yo nací en Alemania, nací en Frankfurt del Meno, mis padres vivían por aquel entonces en Alemania, claro. Mi padre hizo la especialidad de medicina, que es anestesia, la hizo en Alemania. Mis hermanos ya habían nacido y se habían ido con mi madre a Pero acá tenemos que explicarles algo a nuestra gente latinoamericana. Sí. Ellos vinieron por la inmigración que hubo al principio de Alemania, los primeros que han llegado a Alemania, mucho antes que los turcos, fueron los españoles que después volvieron. Sí. ¿Tu familia pertenece a esa primera generación de españoles que llegó a Alemania en los 50, 60? No, pero bueno, 50, sí, perdón. Sí, pero esa no fue la primera generación porque mis padres fueron más tarde. Está bien. Entonces ellos sí fueron más tarde y simplemente mi padre era médico, un amigo le comentó que había muy buenas oportunidades para médicos en Alemania y mi padre no se lo pensó dos veces y fue sin saber una palabra de alemán. Se vino a Alemania, aprendió alemán,
Después de 8 meses llegó mi madre con mis 2 hermanos y yo nací aquí en Alemania. Es decir, que ese vínculo con Alemania ya estaba y por eso nos metieron a los 3, a mis hermanos y a mí, en el colegio alemán. ¿Y la educación, vos cómo dirías, cómo explicarías un poco a nuestra gente cómo fue la educación? ¿Fue una educación así alemana? ¿Fue una educación Creo más que bien muy española? mezclada, creo que ¿Sí? muy mezclada porque a mis padres les marcó mucho la época que vivieron en Alemania. Yo creo que mis padres, comparados con muchos otros padres, por el momento creo que son más tolerantes a lo mejor en muchas situaciones, pero por supuesto que mi educación fue más bien española y, si quieres, pues tradicional, ¿no? Pero eso no significa... No, pero un pequeño ejemplo de lo que Sí. sería la parte alemana en tu casa, en tu día a día, en tu infancia, en lo cotidiano. Las navidades, por ejemplo, pues por ejemplo adornábamos el árbol a lo alemán y no a lo español. Explícalo cómo es, que es muy, sí, súper interesante. Bueno, un árbol de Navidad alemán tiene muchas figuritas de madera, tiene muchas cosas de madera y tiene menos bolas de colores y guirnaldas y no sé qué. Es más austero, más fino, por ahí más- más fino, más austero, más... A mí me parece más elegante. Si puedo decir la verdad, a mí me parece más elegante. Por ejemplo, eso es una de las cosas que intentábamos, celebrar la Navidad un poco al estilo alemán. Muy bien. Y luego que mi padre no para de hablar de Alemania y de lo mucho que le gustó la época en la que vivió aquí. Y vos cuando te sentás a hablar, por ejemplo, cuando vas a Tenerife, te sentás a hablar de tus anécdotas, de tus vivencias y experiencias en Alemania y las compartís con tu papá, ¿hay puntos similares o vos decís que él la tuvo más difícil que vos o vos tuviste otros supuesto. retos? ¿Cómo es el hablar con tu papá sobre Alemania? ¿Son dos imágenes de Alemania distinta o de Europa? Bueno, no, claro, de Alemania distinta. Lo de mi padre, yo no me habría atrevido a hacer lo que hizo mi padre y mi madre, porque mi madre tampoco sabía una palabra de alemán y se fue de Canarias dejando a toda su familia con sus 2 hijos pequeños a probar una nueva vida en Alemania sin saber una palabra. Y mi padre lo mismo. Él me decía, bueno, pero es que como en la medicina se habla mucho en latín, pues yo me defendía en el hospital y me dieron una oportunidad. No hay una palabra negativa que mi padre diga sobre Alemania. También hay que decir que después de los 8 años ya echaban mucho de menos las Islas Canarias, su hogar, por así decirlo, y quisieron volverse. ¿La echás de menos, ¿Yo? Sí. Sí, mucho. por ejemplo? Sobre todo mi familia, o sea, lo que son mis padres, mis amigos, el mar, la playa, el sol, el pescado, por ese orden. Pescado fresco, que aquí en Alemania no lo puedo comer, por lo menos no en Berlín. Vamos a, bueno, seguimos, mira, vamos a ver algo que realmente yo sé que lo haces muy bien, te hace muy feliz, que es el trabajo, lo profesional. Yo creo que este país te ha dado muchísimas posibilidades como para realmente ser una gran periodista en todo ámbito, fuera de lo que es Deutsche Welle, en presentaciones, en discusiones, en foros donde vos estás muy presente, Ana, en todo lo que es el mundo periodístico aquí europeo. Nos vamos a la Deutsche Welle, tu segunda casa, mi segunda casa definitivamente, ahí donde nos sentimos bien con todos los colegas iberoamericanos, y nos contás un poco cómo es hacer las noticias para Sudamérica. Encantada. Dale, adelante por favor, síganos en Alemania con acento. Y seguimos para ustedes en Alemania con acento acá en DW Deutsche Welle con mi invitada Ana Plasencia, que les comenté que es una de las caras de las noticias del jornal aquí en la emisora internacional alemana y que también hace Global 3000, que es un magazine. Estamos ahora dentro de lo que es los estudios de la Deutsche Welle. Pero explícanos vos, yo lo conozco, explícale a la gente dónde estamos. Creo que el estudio lo conocemos muy bien las dos. Esto es uno de los estudios de las noticias, del informativo. Aquí grabamos todos los informativos en directo que salen al aire para nuestros televidentes en América Latina. Tenemos muchos informativos al día, tenemos 2 turnos, tú lo sabes muy bien, un turno por la mañana y uno por la noche. Y bueno, y aquí estamos viendo y continuamente leyendo y tenemos contacto con la sala de dirección, tenemos 3 cámaras como vemos que están pendientes de nosotros, tenemos lo que se llama el autocue o teleprompter, que es donde leemos todas las noticias, se puede rodar con el pie y entonces vemos los textos. Ahora lamentablemente no hay nada escrito porque no tenemos un informativo, sino Claro, simplemente estamos estamos aquí contigo. Que nos han prestado
todo el estudio, todo el mundo preguntando, ¿qué hacen ustedes dos aquí? Viendo una perspectiva totalmente diferente de lo que uno puede ver hacia América Latina, lo que sale al aire. Quizás lo interesante contar es que no tenemos camarógrafos aquí en DW. No, todas estas cámaras están, bueno, pues vienen automáticas, automatizadas, vienen manejadas desde la sala de dirección, donde también hay un director, donde hay muchos técnicos, donde tenemos un director, tú lo sabes, donde nosotros lo llamamos pinganillo, estamos en contacto con la sala de dirección y nos dicen cómo... En algunos países de Latinoamérica creo que le llaman el gusanito. El gusanito, exactamente. Estamos con el gusanito y nos van diciendo lo que tenemos que decir, cuánto tiempo nos queda, cuando tenemos que ir ya finalizando, que a ti también te lo dicen, ¿no? En un programa como en Alemania con acento. Claro que sí. Todavía tenemos tiempo, eso es lo bueno aquí en Alemania con acento. Contame, ¿cómo es un día de trabajo? Por ejemplo, cuando tenés que presentar las noticias, que son noticias de actualidad, lo que nosotros llamamos de última noticia, breaking news, donde uno tiene que estar realmente muy preparado y muy profundizado en todos los temas que está pasando en todo el mundo, que los temas cada vez son más globalizados, más difíciles de entender. ¿Cómo te preparas Creo que vos? es muy importante mantenerse informado, ¿no? Aunque uno no trabaje, y nosotros trabajamos por turnos, es decir, no estamos de lunes a viernes haciendo lo mismo, creo que es muy importante informarse. Entonces, si yo mañana, por ejemplo, presento las noticias en el turno de mañana, ya hoy voy a estar mirando informativos de Deutsche Welle, pero no solo de Deutsche Welle, sino también de canales públicos alemanes o de otros canales, también de otros idiomas. Estoy leyendo continuamente prensa y ya una vez que llego al trabajo, bueno, pues me empiezo a empapar ya más en profundidad. A empapar más en profundidad, a hablar con el redactor jefe, a ver qué temas son los que tenemos, qué temas también bilaterales con América Latina, porque eso es muy importante para también cubrir nuestro mercado, nuestro público, y así empieza el día, ¿no? Y entonces se van creando los informativos y se van emitiendo en directo para toda América Latina. ¿Qué es lo especial que tenemos? No, ¿qué es lo especial que tienen nuestras noticias? ¿Por qué la gente nos ve? Pues nos ven en América Latina. Creo que hay que preguntarle más bien a ellos, ¿no? No están, porque... te quiero preguntar a vos. Sí están. Escríbanos un mail. Bueno, ya les voy a decir. Yo creo que tenemos una mezcla muy buena de lo que pasa en Europa y de que describimos y contamos la noticia de forma objetiva e intentamos realmente darle un vínculo a nuestra región, que es América Latina. Es decir, contamos lo que pasa aquí en Alemania, porque emitimos desde Alemania, contamos lo que pasa en Europa y en el mundo, y siempre intentando también vincularlo a nuestra región, que es América Latina. Y eso de la forma más objetiva posible. Claro que sí. Global 3000 es el otro programa que estás vos a cargo, que presentás, que sos la cara, realmente sos la cara de Global 3000 en alemán y en español. ¿Qué es ese magazine? Es un programa sobre la globalización, sobre los desafíos, los retos que presenta la globalización, también sobre las consecuencias de un mundo globalizado, de que haya mercados interconectados a nivel global y de que eso también puede tener una serie de consecuencias. Hablamos sobre iniciativas medioambientales, porque es, por ejemplo, más importante dejar un árbol en la Amazonía y no talarlo. Y los trabajos que con eso pues a lo mejor se pueden salvar. Hablamos de economía, mucha economía, me hablamos imagino. también de economía, hablamos de por qué, por ejemplo, ahora en Estados Unidos todo el mundo está aprendiendo chino, porque es mucho más fácil desplazarse de un país a otro, qué consecuencias tiene eso. Hablamos de por qué trabajadores, por ejemplo, en Bangladesh y en China trabajan en condiciones infrahumanas para que nosotros aquí en Europa paguemos muy poquito por una camiseta, no sé cómo la llaman ustedes, por un suéter, todo lo que tiene que ver con un mundo globalizado, naturalmente puntos positivos, pero también la parte negativa del mundo globalizado. Hablaste de ropa, cambiando de tema completamente, ¿cuál importante es la visualidad, o sea, lo visual como presentadora? Lo que no hablamos, la imagen que damos, ¿cómo es el porcentaje? Bueno, yo creo que es muy importante y que comparado, por ejemplo, con medios en la radio, y tú has trabajado en la radio, pues naturalmente que es mucho más importante el aspecto físico que tengas. Yo oí hablar una vez a algún, no me acuerdo, jefe que decía que el 80% es como nos vemos. Es la visualidad que tiene. Me parece alto. Me parece demasiado, no lo dije yo, me parece demasiado, pero creo que naturalmente la imagen que una persona da y sobre todo cómo se presenta ante el público, no solo la imagen física, sino cómo se presenta ante el público es por supuesto bastante importante. No tanto en las noticias, sino a lo mejor también en otro tipo de programas como este, por ejemplo. En Alemania con acento, que vive un poco del alma de los invitados. Claro. Ana, ¿te acordás de algún programa, por ejemplo, volviendo a las noticias fuertes?
fuertes, a las noticias duras, a la última hora. ¿Te acordás de algún programa donde vos dijiste, bueno, esto es un día especial, esto es un día histórico para mí? Las elecciones aquí en Alemania, por ejemplo, me parecieron muy importantes. Fue un día de locura, fue un día donde estuvimos trabajando 16 horas, todos los que estuvimos aquí, y no me refiero a solo presentadores, redactores, todos. ¿Un día importante para Alemania o un importante para Europa, no? Por supuesto, para Europa, elecciones europeas, también un día muy importante, pero bueno, ese día, por ejemplo, yo no trabajé, lo digo porque trabajé en las elecciones alemanas. Un día como cuando se cae un avión en el este de Ucrania, en una zona de combate, y tienes que hablar en directo que en ese minuto se acaba de caer un avión y que todavía no sabes lo que pasa. No sabes si fue un accidente. No sabes si fue un accidente, no sabes si ese avión fue derribado, no sabes todas las circunstancias que juegan ahí. Luego los días consecutivos también son impresionantes, donde no te puedes dejar afectar por una noticia. Esos son días muy duros y días donde... ¿Cómo controlas la emocionalidad de una iberoamericana? ¿Cómo controlas esas emociones? No lo piensas, te concentras en la noticia, te concentras en transmitir la noticia y en hacerlo de la manera más objetiva posible y más neutral posible. Pero llega un momento en que si ves la noticia continuamente, naturalmente llega un momento en que también te afecta, pero no lo puedes reflejar. Hace 20 años hablábamos un poco en el café donde nos invitaste a hablar un poco de tu vida, que hace más de 20 años, casi 20 años, ¿no? Más de 20 años que estoy en Berlín, años. Sí. ¿Cambió la sociedad después de 20 años? Alemania ha cambiado. Yo no sé cómo le podemos Alemania, explicar claro, a los televidentes el gran cambio que hizo este país en comparación a otros, quizás, ¿no? Bueno, yo creo que el cambio realmente llegó con la reunificación, ¿no? Yo llegué 3 años después de la reunificación alemana, o sea, después de la caída del muro, que fue en el 89, un año después vino la reunificación, y todo lo que ha venido a partir de ahí ha sido impresionante. Cómo se ha transformado Berlín, por ejemplo, como capital, también muchas zonas del este de Alemania en un Berlín ya reunificado, y cómo se ha transformado también la gente. La sociedad, la ¿lo sociedad. ves? El día a día, ¿cuál es la diferencia palpable para nuestro público latinoamericano? Mucha más multicultural, o sea, ese factor multicultural, la diversidad cultural. Viven muchísimos extranjeros en Berlín, porque no quiero comparar Berlín con Alemania. Hablamos de la capital donde estás viviendo vos acá. Exactamente. Sumamente legítimo. Hay muchos extranjeros que viven aquí. Creo que Berlín se ha abierto al mundo y ha cambiado muchísimo, ¿no? Hablabas, porque nosotros siempre mandamos un cuestionario a nuestros invitados con algunas preguntas simples, preguntas fáciles, y a mí lo que me sorprendió... Y otras difíciles, de tu cuestionario, hablabas en el cuestionario sobre la selección nacional germana, que esta vez te sentiste muy orgulloso del equipo. En el Mundial de Fútbol. Claro, que fue ahora el 2014 en Brasil, sí. Te sentiste muy orgullosa del equipo. Vamos a ver, como española, naturalmente mi equipo era España, pero España, como sabemos, quedó eliminada en los primeros días del torneo casi, entonces sí me siento alemana, tengo una parte alemana, y me gustó cómo el equipo alemán, por lo menos hasta el momento en el que festejó en la capital alemana, cómo se dio y la modestia que mostró durante todo el campeonato. Pero ¿por qué esa modestia es tan importante? ¿Por qué es tan importante para este país mostrarse no arrogante? Porque realmente es un esfuerzo que mostraron en modestia. Creo que la intención es pues por el pasado, ¿no? Creo que dejando de lado el pasado, creo que en un campeonato de esas características y sirviendo de ejemplo, uno siempre tiene que un poco ser modesto. Y Alemania es cierto... Pues en el fútbol y Latinoamérica, tú sabes que... Es todo lo contrario, lo sé, es todo lo contrario, pero bueno, en Europa creo que un poco diferente. Y creo que Alemania, de por sí, en muchas ocasiones, tiende a ser arrogante, o por lo menos esa es la imagen que da al exterior. Y lo que me gustó del equipo de Joachim Löw es que realmente durante el torneo se mostró muy modesto y muy en su sitio, y eso me gustó, tengo que decirlo. Vos dijiste que en ningún momento escuchaste hablar sí. a nadie sobre el 7-1 que le hicieron a Brasil. Sobre la goleada que le metieron a Brasil. Con todos los amigos alemanes que hablé, porque naturalmente los felicité a los amigos alemanes porque habían entrado con eso a la final, en ningún momento escuché que lo único que querían era arrasar, sino que dijeron que fue una goleada demasiado tremenda y que habría bastado un 2-0.
Me gustó esa redacción y lo oí de muchos compañeros alemanes que tengo. Eso, un comentario así en Latinoamérica no existe. No Por existe, eso lo sé, yo lo creo sé. que es interesante mostrarles a nuestros televidentes hasta el fútbol se interpreta de otra manera a través de la historia de los pueblos. Una Alemania que está haciendo las cosas bien, pero la está haciendo modestamente, y un equipo de fútbol quizás que muestra por primera vez la diversidad del multiculturalismo que tiene esta sociedad, porque había hijos de turcos, hijos de polacos, hijos de distintas La sociedad alemana es mucho más que solo lo meramente alemán, pero también hay que decir que cuando festejaron en Berlín, la selección alemana también ahí tuvo su pequeño pedacito de escándalo, o sea que tampoco fueron tan inocentes, tampoco fueron tan modestos, me refiero a durante el campeonato. Claro que sí. Ana, yo te quiero agradecer muchísimo por haberte tomado este tiempo aquí en Alemania con Acento. Espero que lo hayas disfrutado, esto de poder desplazarse, esto de poder disfrutar una conversación Sienta muy bien. amena, sin que los segundos te estén pasando por las noticias, porque tiene que entrar otro reportaje, porque los tiempos en noticias naturalmente son muy diferentes, también muy diferentes a Latinoamérica. Acá tienen que ser las cosas precisas, cortas, más estructuradas, ¿no? Claro, estamos en otro país totalmente distinto. Ahí tenés la cámara, creo que es esta, la tuya. ¿Cómo te despedís? Si estuviésemos en las noticias, a ver, despedite para que te reconozcan. Bueno, si estamos en las noticias diría algo así como, de momento esto es todo, muchísimas gracias por su atención y donde quiera que estén, gracias por estar ahí. Y esto no lo suelo hacer, pero ahora sí lo hago. Un beso fuerte para todos y espero que hasta pronto, en las noticias o donde sea. Claro que sí, bueno, Global 3000. Ana, y yo me despido a lo Alemania con Acento, que es primeramente diciéndote nuevamente muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. A ti, ha sido un placer, de verdad. Claro que sí, muchísimas gracias porque hemos salido de nuestros estudios de Alemania con Acento, hablo ahora a nuestro público latinoamericano, hemos salido de los estudios de Alemania con Acento de DW Deutsche Welle para mostrarles la diversidad de esta ciudad, para mostrarles las cosas que se ven en este país, para mostrarles la arquitectura, la cultura que se siente en este país. Así que si a ustedes les ha gustado este programa, escríbanos y díganos desde dónde tenemos que emitir el programa. Desde afuera, como lo hemos hecho hoy con nuestra invitada Ana Plasencia, o si nos quedamos en el estudio muy cómodos también y muy contentos también. Así que escríbanos acento@dw vía mail o a través de hashtag acento_DW o DW_español. Hasta la próxima semana y que lo pasen muy bien.